Miren, se logra ver la luz de la salida, estamos cerca. En ese momento Mu es sometido por el encantamiento del silbido, pierde su voluntad y es hechizado y dice con un tono de voz desconocido: me devolveré, Matea me espera. Atlas le dice a Mu: no lo hagas. Pero el velocista se había devuelto y rápidamente se internaba más en ese tenebroso y oscuro lugar. Arle sujeta a Atlas, que iba de regreso a rescatar a Mu, y le dice: no entres o serás devorado tú también. Mu ya está bajo el encanto. Estamos pronto a salir, no puedes hacer nada. Atlas le dice: Mu cuenta con nosotros, tenemos que ir a rescatarlo, es necesario arriesgarnos. El encanto de Matea había logrado dominar al velocista, que aceleradamente se internaba. Atlas, muy decidido hacia su mayor esfuerzo para alcanzarlo. Realmente el velocista era muy rápido, había sacado mucha distancia. De pronto Atlas entra en fatiga muscular y se dijo: me queda energía para un solo esfuerzo. En ese momento corrió hacia un montículo y liberó toda su furia corriendo desesperadamente hacia el velocista. Atlas usaba toda su fuerza, pero aún así no lograba alcanzarlo. Entonces Atlas saltó hacia el velocista como último recurso en detenerlo, extendió su mano para sujetarlo por el hombro, pero no lo alcanzó. Más sin embargo, Atlas lo golpea con el puño en el talón del velocista, causando que él mismo se tropezara y cayera al suelo. El velocista se golpeó tan fuerte contra el suelo que allí mismo quedó desmayado. Enseguida llegó Arles, entre los dos lo agarraron. En ese momento se volvió a escuchar el silbido. Era Matea usando toda su fuerza tratando de hechizarlos. Arles dice: ¿qué hacemos? Matea nos va a vencer. Atlas le dijo: maratonista, recuerda lo que dije antes de saltar por la pendiente abrupta. Es la fe la que te hace confiar, no solo en tus fuerzas, sino también en el Creador. Seguir luchando a pesar de que las dificultades parezcan cada vez más insuperables. Necesito que ores, maratonista. Levanta vallado de oración para que nos protejas del encantamiento de Matea. Mientras tanto someteré al velocista para poderlo sacar. Cuando se fijaron, el velocista no reaccionaba, estaba desmayado. Ellos se levantaron y vieron a sus alrededor y se preguntaron: ¿dónde está el cementerio? ¿Quiénes son esas personas que salvajemente están peleando? El cementerio se había convertido en un campo de esclavos de la época de la colonia. O ya entiendo, Matea nos trasladó espiritualmente al día de la masacre de los esclavos. Matea nos llevó al pasado. Ella cree que somos el capataz que los aniquiló. Realmente el sitio estaba bajo el poder del hechizo. Arles pregunta: ¿qué hacemos? Atlas le dijo: confía, ten fe, sigue orando. Atlas decide cargar a Mu, que estaba desmayado, y se lo lleva sobre sus hombros. Cuando Atlas observa a su alrededor se da cuenta que están rodeado de 4 muros. No tenía sentido avanzar, no había salida. Arles no dejaba de orar y Matea les lanzaba el hechizo en forma de silbido cada vez más fuerte y estruendoso. Estaba decidida a dominar sus mentes. De momento Atlas le dice a Arles: necesito que ores, no dejes de orar y sígueme. Él gritó. Atlas comenzó a correr muy rápido y Arles le seguía, pero le pregunta: Atlas, ¿qué haces? Chocaremos contra la pared. Atlas le dijo: confía, estoy lleno de fe. Confía, y en ese momento le sujetó el brazo fuertemente y se lo llevaba con él. Se dirigía con mucha velocidad y fuerza contra una de las paredes. Arles le dice: Atlas, ¿qué haces? Nos golpearemos contra el muro. Atlas le dijo: Arles, solo confía, estoy lleno de fe. La fe nos sacará de aquí. Se dirigían contra la pared con mucha velocidad y fuerza. Arles le gritó fuertemente: Atlas, vamos a chocar contra la pared. Atlas no soltaba a Mu, que lo traía en sus hombros, y no soltaba a Arles, que lo traía al lado de su franela. Todos se dirigían a un inminente fuerte choque contra la pared. Faltando pocos metros de distancia, Atlas dio un poderoso grito desgarrador fuertemente sostenido diciendo: fe. Lo gritó desde lo más profundo de su ser. Gritaba con el alma, el corazón se le dibujaba en la garganta, las venas de su cuello se engrosaron. Del estruendoso grito, en el justo momento que impactaron contra la pared, se vio una gran luz que apareció de golpe encandilando todo el lugar. Cuando ellos reaccionaron, se estaban levantando del suelo, se encontraban en la salida del cementerio, lograron romper el hechizo de Matea. Arles dice con voz de exclamación: al fin logramos salir del cementerio. ¿Cómo lo hiciste, Atlas? ¿Rompiste el hechizo? Atlas le responde: tus oraciones me protegieron del hechizo y se abrieron mis ojos espirituales. Logré ver el camino y al final estaba la puerta de la salida, pero estaba cerrada. Recordé que la fe abre puertas y fue allí en ese momento cuando decidí irme contra la puerta con fe para poder abrirla. Tiempo después, ya más tranquilos, Arles y Mu preguntan: ¿qué haremos? Creo que estamos extraviados. Atlas responde: marcaremos este lugar como el kilómetro 0 como referencia, y eligió un pico de la montaña como referencia para llegar a él y así lograr ubicarse en qué parte del cerro se encuentran. Descansaron un rato y, superando lo vivido, se alistaron y continuaron. Capítulo 2. Kilómetro 5, primera autohidratación. Los jóvenes, luego de recorrer los primeros tramos de la ruta, llegan al primer descanso preestablecido por ellos mismos en el kilómetro 5, donde se detienen para autohidratarse y reponer energía. De momento, a cierta distancia, ellos ven un forastero. Extrañados se preguntan: ¿en qué momento del camino vimos a este forastero? Mu responde: nunca lo vimos en el camino,
pero como nos alcanzó o de dónde salió. De pronto Atlas reacciona y dice, olviden al forastero y concentrémonos en alcanzar el segundo recorrido, que este será más difícil. El zapato deportivo. Ya superado el incidente anterior, muy enérgicos inician la segunda etapa de la ruta. Luego de unos largos exigentes kilómetros recorridos se detienen porque ven un zapato en medio del camino. Se percatan que el zapato deportivo está manchado con sangre, se comentan entre ellos, qué extraño, ¿qué habrá pasado? Con detenimiento observan a los alrededores y vieron señales de violencia, como ramas rotas, marcas en la tierra, se veía agresiones en el entorno, extrañados por el hallazgo se miraban unos a otros buscando entre ellos la posible respuesta de este extraño hallazgo. Prefirieron quedarse callados para no atraer malos presagios y deciden muy respetuosamente dejar el zapato donde lo vieron. Sus rostros se tornan predispuestos por el asunto, respiran profundo y deciden continuar ascendiendo la pendiente. Al cabo de unos minutos logran hacer 8 kilómetros de la ruta que ellos se trazaron. Agotados se detienen para tomar agua y recuperarse. No ha pasado un minuto de descanso cuando observan por segunda vez al forastero que vieron en el kilómetro 5. Ellos se inquietan y comienzan a hacerse nuevamente preguntas entre ellos. ¿Cómo es posible que nos haya alcanzado? Hemos corrido muy rápido. Uno de ellos dice, esto no me gusta. Primero el cementerio, luego el zapato ensangrentado y luego este forastero. Será un presagio para no continuar. Después de unos minutos de silencio, Atlas reacciona y comenta, hemos venido aquí para entrenar, así que no perdamos el tiempo, debemos seguir. La camiseta. Reinician la carrera nuevamente, hay mucha rivalidad entre ellos, el terreno es muy accidentado y se torna agresivo. Luego de haber avanzado gran parte del recorrido, se detienen nuevamente porque ven en el suelo una camiseta deportiva. Al observarla ven que está rota y ensangrentada, tiene un timbrado de un club de corredores conocido. Todos se inquietaron y ellos preocupados comentan, ¿qué sucede aquí en esta montaña? Primero fue el zapato y ahora esta camiseta. Arles preocupado pregunta al grupo, ¿qué información se tiene sobre esta montaña? Atlas respondió, ahora recuerdo de un grupo de corredores trail que hicieron esta ruta para entrenar, nunca más se supo de ellos, las autoridades lo declararon desaparecidos. Los buscaron por largo tiempo y nunca lo encontraron. El cerro estuvo clausurado durante un tiempo debido a esta desaparición. Al escuchar esta información el velocista comenta, esta ruta me da mala espina. Es peligroso, debemos tener cuidado. Es mejor regresarnos. Todos guardaron silencio analizando la situación. De momento Atlas rompe el silencio y comenta, no nos alarmemos, lo que sucedió con esta camiseta posiblemente fue que un corredor resbaló y cayó al suelo. Después de curarse las heridas se cambió de camiseta y no se percató y olvidó la camiseta en el piso. Se quedaron pensativo y dijeron, es cierto, seguro fue eso lo que aconteció. Al ver que era lógico el razonamiento decidieron continuar el recorrido. El kilómetro 10, tercera autohidratación. Después de un tiempo de trote logran hacer 10 kilómetros, deciden autohidratarse y recuperar energías. Arles hace un descubrimiento y con alegría notifica al grupo y dice, muchachos miren, aquí hay un aviso y dice kilómetro 10, qué alegría, el sendero está marcado por imparques, vamos por buen camino, creo que ya no estamos extraviados. Sorpresivamente Mu se queda petrificado con la cara de asombro, todos voltearon a ver lo que miraba el velocista y se dan cuenta que el forastero por tercera vez los alcanza. Esta vez sus corazones se turbaron, sintieron desconfianza, todos callados se miraban unos a otros. Arles reacciona y pregunta, ¿qué hacemos? El forastero nos alcanzó. Atlas comenta, aguardemos aquí, esperemos que nos dirá. De momento el forastero se dirigió al aviso del kilometraje y colocó un mensaje allí. Luego siguió caminando, al pasar al frente de los corredores se detuvo de manera misteriosa por un momento y luego continuó. Los corredores se dirigen al aviso para leer lo que colocó el forastero. El mensaje escrito dice, no continuar. Esto confundió a los corredores ya que no entendían si era un consejo o una advertencia. Después de un momento de silencio Atlas da la sugerencia de alcanzarlo para preguntarle el significado del mensaje. Difícilmente se lograba ver el forastero, iba casi al final de la curva, en lo que los jóvenes acuerdan iniciar la carrera para alcanzarlo y preguntarle. En el momento que van a correr Mu observa un papel en el suelo, lo agarra y lo lee y comenta, es la notificación de una persona extraviada de hace 3 meses. Guardo la notificación en el morral y comenzaron a correr para alcanzar al forastero. Primera vuelta, 10K. Luego de un tiempo de trote los jóvenes deciden detenerse y se extrañan de no haber alcanzado al forastero. Ellos comentan preocupado, ¿dónde se metió? Se desapareció en tan poco tiempo. Atlas dice, no hay más camino por esta zona, tiene que estar cerca, es extraño, debimos haberlo alcanzado, ¿qué hacemos? Arles responde, sigamos corriendo, él debe estar cerca. Después de un largo recorrido los corredores logran ver otro contador de kilómetro, se dirigen al aviso para leer la distancia recorrida. Al leerlo se dan cuenta que están en el kilómetro 10, se preguntan, ¿qué es esto? Estamos aún en el kilómetro 10, pero sí hace un buen rato lo dejamos atrás, esto debe ser un error. Mu comenta, repitieron el mismo letrero, solo fue un error, sigamos, el forastero debe estar cerca.
El resto del grupo respondió, es cierto, tomaron agua y continuaron. Segunda vuelta, 10K. Después de un tiempo ya cansado, desanimado y muy confundido logran ver por segunda vez el letrero del anuncio del kilometraje. Se turbaron y se atemorizaron porque sospechaban que era el kilómetro 10 nuevamente. Cuando leyeron el letrero, para su sorpresa otra vez era el kilómetro 10, ellos comentan, no puede ser otra vez el kilómetro 10, ¿será que estamos dando vueltas en círculo? Es cierto, mira, la vegetación es la misma. Esto es demasiado extraño. El forastero misteriosamente desaparece. Y ahora estamos atrapados en este kilómetro 10, no logramos avanzar. ¿Qué haremos? Arles dice, es mejor que abandonemos este entrenamiento, desde que llegamos están sucediendo cosas extrañas. El resto del grupo responde, es cierto, regresemos y salgamos de esta montaña. Los jóvenes decidieron abandonar el entrenamiento debido a que se dieron cuenta que corrían peligro, percibieron en la atmósfera una mala vibra, dieron la vuelta y comenzaron a descender apresuradamente buscando salir del Ávila. Capítulo 3. El asfaltero. Los corredores, a medida que descendían, se veían preocupados y ansiosos por salir de la montaña. Se preguntaban, ¿qué es lo que realmente acontece en el lugar? Después de un largo tiempo de trote se consiguen a un corredor sentado a orilla del camino, luce cansado y confundido, sus ojos se ven turbados. Los jóvenes corredores lo saludan y le preguntan, ¿qué haces aquí? El corredor le responde, mi nombre es Toro, soy corredor en asfalto, soy asfaltero, no entiendo lo que pasa, estoy dando vueltas en círculo, no logro avanzar. Todo sucedió cuando me conseguí al forastero en el kilómetro 10, leí su advertencia que colocó en el letrero, pero no entendí y corrí tras él para alcanzarlo y preguntarle. Nunca pude alcanzarlo. Después de cierto tiempo me di cuenta que estoy dando vueltas en círculo, estoy atrapado y no logro salir. Todos, al escuchar la respuesta de Toro el asfaltero, se miraron unos a otros confundidos porque Toro también estaba viviendo la misma circunstancia. Toro le pregunta a los corredores con un tono de alegría, pero ustedes, ¿cómo llegaron aquí? Me vienen a rescatar. ¿Cómo me encontraron? Los jóvenes corredores le responden que ellos también se encuentran en la misma situación. Vimos al forastero en el kilómetro 10 y no logramos salir. Repetimos el camino una y otra vez. Decidimos abandonar el entrenamiento y nos regresamos a casa. De pronto Mu le dice a Toro, yo te he visto en otra parte, y le dice, tú eres el de la foto, ya recuerdo. Mu saca de su morral el papel de notificación de extraviado y se lo muestra. Mira, este eres tú, aquí dice que tú estás extraviado desde hace 3 meses. Toro sujeta la notificación y asombrado responde, sí, este soy yo, pero tanto tiempo atrapado en el Ávila, ¿cómo es posible? Algo me hechizó, ayúdenme, sáquenme de aquí. Los jóvenes le dijeron, no te preocupes, nosotros nos dirigimos a la salida, vente con nosotros y salgamos de aquí. La leyenda. Atlas le pregunta a Toro, ¿qué haces en esta montaña? Toro le responde, yo vengo por la leyenda. Los corredores se miraron y preguntaron, ¿la leyenda? ¿Cuál leyenda? Toro responde, la leyenda de Aquiles dice, si sumerges los pies en el pozo sagrado recibirás el don de la velocidad y te convertirás en el corredor más rápido de la historia. Cuando Aquiles murió, sus cenizas fueron esparcidas en el pozo, convirtiéndolo en un lugar mágico y en el lugar más buscado y codiciado por los corredores. Todos luchan por encontrarlo y obtener ese don. Se dice que cuando Aquiles corría, era tan rápido que sus pies no se veían, desarrollaba tanta velocidad que flotaba del suelo y dejaba una estela. Se cuenta que hay mucho peligro alrededor del pozo, muchos corredores han perdido sus vidas buscando el pozo. Al parecer hay un ser custodiando el lugar. Los jóvenes, atónitos por lo que acaban de escuchar, comentan, nunca habían escuchado esa leyenda. Nos gustaría ver ese pozo y obtener ese don, pero hemos decidido descender, vamos de regreso buscando la salida de esta montaña, queremos irnos de aquí, ¿quieres venirte con nosotros? Y el asfaltero se levantó y se fue con ellos. Tercera vuelta. Después de un largo tiempo de trote en descenso dirigiéndose a la salida, llegaron sorpresivamente al kilómetro 10 nuevamente, es decir, no importa en qué sentido del camino tomaran, si ascendían o descendían, ellos volvían al mismo kilómetro 10, corrían en círculo. Los jóvenes desesperados se decían, estamos atrapados, el Ávila no nos deja salir. Seguramente lo que nos está sucediendo fue lo que le sucedió al grupo de corredores que se desapareció. Angustiados por no saber qué hacer, tomaron asiento en el suelo. De pronto se escuchó un grito y era Toro. Tratando de buscar otra salida, se acercó a la orilla del acantilado y se fue por el despeñadero. Los jóvenes se acercaron preocupados para tratar de rescatarlo, pero se acercaron tanto a la orilla y ellos también se fueron por el despeñadero, llegando al fondo. Después de levantarse y limpiarse sus heridas, se percatan que Toro no estaba y decidieron buscarlo. Vieron entre los arbustos un sendero muy angosto y pensaron que tal vez Toro tomó esa ruta para lograr salir, y ellos se fueron por ella para buscarlo. Capítulo 4. El camino angosto. A medida que avanzaban por el angosto sendero, una extraña sensación los embargó. Era como si el Ávila les estuviera advirtiendo de lo que podría suceder más adelante. Se escucharon ruidos extraños, sin embargo sacaron valor y decidieron avanzar. De pronto consiguieron una franelilla deportiva entre las ramas. Estaba rota y con manchas de sangre.
Fue muy raro conseguir la franelilla en un sitio tan remoto. No le dieron importancia y continuaron. Para mayor sorpresa, entre unas piedras consiguieron otra franela también deportiva. Estaba en las mismas condiciones, rota y llena de sangre. Esta vez sí les llamó la atención porque el timbrado de la franela era de un club de corredores conocido. Como el bosque tenía muchos enramados, tal vez las personas manchaban las franelas producto de las heridas por las ramas y decidían dejar la franela allí. Viendo que era lógico, tomaron valor y siguieron el establo. Después de cruzar el duro matorral llegaron a un establo. Cuando vieron lo que había a su alrededor quedaron petrificados. Era horrible lo que veían, ninguno de ellos lograban moverse. Literalmente dejaron de respirar, el temor se veía en sus rostros. Vieron personas colgando de las ramas de los árboles, colgados de los tobillos, otros colgados de las dos manos y otros del cuello. A medida que iban caminando vieron a otras personas amarradas a los troncos de los árboles como si los hubieran torturados. Veían a muchos apiladas en el suelo, unos arriba de otros como si fueran sacos de arena. Cuando lograron superar todo el espanto que sus ojos veían, reaccionaron y se fijaron que todas esas personas eran deportistas. Cuando comenzaron a leer el escrito en sus franelas, se dieron cuenta que eran corredores de maratón, de velocidad. Seguían leyendo y encontraron trail running. Qué extraño, todas las víctimas eran corredores. Muchos de clubes conocidos. Para mayor pánico, comenzaron a reconocer algunas de las víctimas. Eran compañeros y amigos allí amarrados, colgados o tendidos en el suelo. Causó una gran conmoción emocional. Comenzaron a vomitar una y otra vez, todos confundidos sin saber qué hacer, sin entender lo que estaba sucediendo. De pronto escucharon unas voces y decidieron esconderse en la maleza. La granja. Escondidos en la maleza se dan cuenta que las voces provenían de una granja donde varios granjeros trabajaban. Al ver esto, los corredores dejaron de sentirse amenazados. Esperaban que ellos terminaran su labor para pedirles ayuda. Veían como de pronto uno de los granjeros alaba un mecate, pero utilizaba mucha fuerza. Cuando el mecate está llegando a su fin, se dan cuenta que el mecate está amarrado a un tobillo y arrastraba a una persona. Al parecer estaba sin vida. Cuando observaron el rostro de la persona que arrastraban era toro, los jóvenes dijeron: Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Es toro el asfaltero, tenemos que rescatarlo, pero ¿cómo? También luce sin vida. Aterrados viendo cómo arrastraban al asfaltero, de pronto ven a otros granjeros sometiendo a otra persona que iban a colgar entre los árboles. Al darse cuenta era otro corredor que gritaba pidiendo ayuda. Cuando se dan cuenta era Griego, su instructor. La golpiza. El impulso los tomó y salieron de la maleza lanzándoles piedras a los granjeros, pero al percatarse que los granjeros estaban armados deciden correr hacia los arbustos para escaparse. En ese momento los granjeros deciden perseguirlos para capturarlos. Atlas, a medida que se alejaba de la macabra granja, decide voltear para ver qué tan lejos estaban de los granjeros. Para su sorpresa venían muy cerca y los supuestos granjeros corrían tan rápidos como ellos. Atlas, temiendo que los fueran a capturar a todos, decide detenerse en una curva para enfrentarlos y así darle tiempo al velocista y al maratonista de poder escapar para pedir ayuda. Atlas se esconde detrás de un árbol. En lo que el primer granjero pasa, Atlas le lanza un puñetazo directo a la mejilla, tumbándolo y cae inconsciente al suelo. Tomó ánimo y se dio cuenta que podía tomar control sobre todos ellos. Inmediatamente viene el segundo granjero, la cual le lanza otro puñetazo lastimándolo, pero no lo derriba. Rápidamente Atlas se le lanza encima y lo vuelve a golpear y esta vez lo tumba. Enseguida se encuentra con el tercer granjero y comienza un combate por la supervivencia. Ambos pelean ferozmente, pero Atlas logra dominarlo. De pronto llega el cuarto granjero que ataca a traición y Atlas cae al suelo resentido y se dice a sí mismo: debo demorar a estos granjeros el mayor tiempo posible, para así darle tiempo a mis amigos que logren escapar. Atlas se levanta rápidamente y se enfrenta con los dos granjeros al mismo tiempo. En ese preciso momento llegan dos granjeros más y entre todos logran rodearlo y le dicen: eres corredor, debiste haber corrido, no entiendo por qué nos enfrentaste, es mejor que te rinda. Atlas, cansado y muy golpeado, le responde: un trailero, término del trail. Siempre defiende a sus amigos y jamás se rinde. Prepárense porque le daré una paliza que nunca olvidarán. Atlas brincó hacia ellos golpeándolos fuertemente, noqueando a 2 de los 5 granjeros. Ahora solo quedaban 3 granjeros por derribar. Atlas retrocede para distanciarse de los granjero y moviendo el pie hacia atrás tropieza con una piedra y cae al suelo, siendo una fácil presa para sus atacantes, la cual lo golpearon despiadadamente entre todos hasta verlo que no reaccionaba. Al ver que no reaccionaba decidieron dejarlo allí y salir a buscar a los otros 2 corredores para eliminarlos también. Capítulo V. La furia del corredor. De pronto comenzó a llover a cántaros, lo que ayudó a Atlas a recobrar el conocimiento. Moribundo difícilmente logra levantarse. En ese momento se escuchan unas voces y son los granjeros que vienen de regreso. Sin pensarlo 2 veces, Atlas se lanza al matorral para ocultarse. Llegaron al sitio los granjeros muy molestos por no haber podido capturar al velocista y al maratonista y ahora descubren que el Ultra Trail logró escaparse. Molestos deciden irse a la granja para buscar refuerzos.